¿Qué pasa en la muerte? ¿Por qué no hay mundo material? Yacies Barú habla de planos superiores. Publicado 30 de noviembre 2021 por Agencia Cósmica, Gosia. Pregunta Robert. ¿Y hacia dónde se van esas almas taigeteanas que no quieren estar en lo físico? ¿Se sabe? ¿Tienen algún nombre esos planos superiores? Respuesta Yaci, es que ya no es un lugar a donde ir. Ya así en esos planos ya es principio de no localidad. Solo pueden preferir estar medio en lo físico en algunos lugares más que en otros. Lugares desde el punto de vista de alguien con cuerpo. Son planos superiores desde el punto de vista del físico, pero no son superiores. Eso es otra cosa que no está bien descrita, ni siquiera son distintos. Es el mismo plano que se expande más y más. Esos planos no están en ningún lado, sino que están entre este mezclado como parte de. Siempre es aquí, con esa mentalidad más expandida. ¿Dónde están esos planos? Respuesta, es aquí. Donde sea que estés siempre es aquí. Es como vivir en tu imaginación como totalmente real. Lo que te imagines tiene tu atención y eso vives. Entonces no viajas, solo te imaginas estar en la Tierra y lo estás. Luego te imaginas estar en Ere y lo estás. Ere en invierno duro, lo vives, porque eso ves, porque eso imaginas, y lo que imaginas es, y es la realidad, para luego cambiar a Ere en primavera, y ya está. Es primavera. Si tú te imaginas pesadillas esas tendrás, si no las quieres no las tendrás, pero las conoces. Pero no te limitas a imaginarte cosas normales desde el punto de vista de planos con cuerpos, de los llamados densos. Ya en ese estado te imaginas cosas inconcebibles imposibles de describir de lo que se llamarían planos superiores, pero como he dicho, no es superior, solo es más expandido, pero lo mismo. Nadar entre peces cósmicos, entre nebulosas y estrellas, nadar en amor, en ideas, nadar en potencial creador. Eres mente ahí, solo tienes un cuerpo cuando te lo imaginas. Solo porque eso deseas imaginar. Si no quieres, solo eres mente, consciencia pura. Eres tu imaginación y lo que creas. No eres algo que crea lo demás, simplemente eres lo que creas y vives lo que eres porque vives lo que creas. Y eso incluye los cuerpos. Cuerpos que mientras te los imaginas llamas eso encarnación, y te imaginas que estás atrapado en un cuerpo por la duración de una encarnación, pero eso es ilusorio, es también tu creación, tus ideas. Solo hay mente. Desde esos planos sí lo sabes. Y no sigues encarnaciones lineales. Solo tus ideas. Y nada te limita, te imaginas ser billones y billones de criaturas, todas tú, simultáneamente. Todo te nutre. Todo es tu sueño lúcido. Pregunta Robert. ¿Pero desde esos planos quieres decir que sabes que eres el todo? Entonces eres la fuente. Respuesta Yaci, sí. Solo nadas en tus ideas. Y no tiene límite tu mente, tu capacidad de pensamiento. Entonces te imaginas lo que sea, y todo junto. Pregunta Robert. Y tu interior lo reflejas al exterior como tu creación, claro. Por eso no hay nadie por encima ni por debajo de ti. Eres tú y solo tú. Todos somos uno. Ya lo comprendes todo, ya lo sabes todo. Aún así por eso mismo creas combinaciones de eso que sabes y con eso te imaginas más cosas, y más combinaciones que abren más combinaciones de lo que sabes y te imaginas. Y con eso te entretienes. Jugando siendo tus ideas. No hay soledad, no estás acompañado, no eres hombre ni mujer, ni macho ni hembra, todo junto sí, comprendiendo todo, eres todo. Comprendes la dualidad como funcionamiento del mismo proceso de pensamiento, al igual que el tiempo. Pero experimentas múltiples tiempos. Robert. Pero una cosa. Si la fuente es solo una, y la integración es la máxima expresión, por decirlo de alguna manera, ¿no está sola la fuente? ¿O eso ya no sirve? Yaci. No. Se sabe una pero lo integra todo de tal manera que no hay concepto de soledad, ni de acompañado, solo entre lo que imagina. Por ejemplo, al morir se experimenta una integración, una disolución de nuevo al campo, el que el yo, el ego deja de ser, y se disuelve en un mar de líquido éter. Se deja de ser lo que eras porque te disuelves con lo demás, todo lo demás. Desde el punto de vista de alguien vivo, eso es aterrador, porque se deja de existir como tal. Se ve como destrucción del ego, del yo, y es verdad.
pero solo desde ese punto de vista de alguien vivo. Porque esa disolución del yo, lo que se disuelve y se interpreta como destrucción, es también amor puro. Lo que muchas personas con experiencias cercanas a la muerte describen como estar entre puro amor, que es una experiencia muy bella de la cual lamentan dejar atrás para seguir con su encarnación, porque los regresaron a la vida en un quirófano. Es lo mismo. Esa destrucción del yo interpretado por el punto de vista de los apegos a quien se es. Eso lo que da miedo. Pero desde el otro lado de la muerte esa destrucción del yo es la integración al campo etérico, de lo que siempre ha sido. El amor que todos ven o sienten al morir es esa destrucción o integración al campo. Entonces eso solo da miedo mientras estés vivo. Después no. Ergo, ¿para qué temerle a la muerte si estás vivo? Porque ya del otro lado lo que aquí interpretas como destrucción, ahí es integración, y un gran amor que te invade que nadas en amor puro, en aceptación incondicional. Es el apego al concepto de que se es alguien y no alguien más, por lo tanto inadecuado, y buscando aceptación para sentirse más cómodos, y para garantizar sobrevivencia de la especie. Sea en un contexto romántico o simplemente de protección grupal o de clan. Además no te puedes destruir como tal porque te vuelves una idea en el campo, que siempre fuiste esa idea. Y a partir de esa idea en el campo encarnas de nuevo según la procesión o dirección de tus ideas. Robert, gracias. Una pregunta de todos aquellos que empiezan a escucharnos, sé que es absurda, pero es importante ver cómo la respondes. Todos son ideas, como bien dices. Somos los creadores de todo. Lo tengo clarísimo. Allí va la pregunta. Yo tengo clara la respuesta porque no creo en todas esas tonterías de la nueva era. Ellos dicen que hay toda una escala, no sé cómo llamarlo, angelical, de maestros etc. Pero si tú eres el creador, esas escalas no existen, o como mucho tú eres ellos, ¿verdad? Quitando a todo eso toda la carga religiosa. Sigues siendo tú pensando que estás en todos esos planos y eres eso que manifiestas creas. Yazi. Solo es religión establecida, Nuevo Testamento revolcado con lo moderno. Adaptado a la mentalidad de la gente que se dice que está despertando, solo para caer en más de lo mismo. Solo se es ascendido en comparación con alguien, y en ese contexto quien está poniendo el punto de vista es quien usa esa expresión, ascendido o ergo, tú no lo estás. Tu chiquito insignificante en comparación con el gran maestro, ascendido. Tú, ellos. Piramidal, terrestre, Cobol, Vaticano. No son conceptos estelares de seres de planos más altos, por falta de mejores palabras, porque no hay planos más altos, solo más expandidos en el contexto de que desde ese punto de atención conciencia se percibe y entiende más. Pero comprendería yo una explicación humana al decir que un Buda, porque hubo más de uno, es más ascendido que una persona retrógrada enfrascada en hacer dinero aplastando a los demás. Desde el punto de vista explicativo de alguien en la Tierra aún es válido usar esos puntos de comparación. Mas yo no los debo usar ya que mi propósito es dar a entender cómo se ven las cosas desde esos puntos que llaman más elevados. En donde eso, el estar ahí, no es estar más elevado. Notando el nombre mismo de elevado, con las letras el que corresponden a deidades, en cuanto a etimologías. Es el mismo fonema de Gabriel, de Rafael, de Azazel, que denotan que son ascendidos, arcángeles en esos ejemplos. Es decir, el concepto de superioridad, ergo de maestros ascendidos, solo es válido desde el punto de vista consciencia de alguien terrestre con entendimiento promedio sobre estas cosas. Pero desde arriba se entiende perfectamente, se ve, se percibe, que no hay superioridad. Entonces, aún en mi caso, aunque les cueste trabajo entenderlo a muchos, ya no estoy en lo físico. Solo me muestro para poder trabajar aquí. Aquí me ven como impositiva, hasta egocéntrica, diciendo esta clase de cosas como que mi mente y consciencia está en planos altos, pero desde mi punto de vista no estoy bajando a nadie, ni me creo superior a nadie. Eso es reflejo del punto de vista y nivel de entendimiento de las personas que dicen eso, sean humanas o no. Estoy plenamente consciente de esto. Por eso uso un cuerpo de niña. Porque a los niños se les permite ser egocéntricos. Si tuviera la edad de Cine, no sería así, no podría, sería vista como insoportable. Creída. Pero, de no estar aquí de alguna forma, es decir con un cuerpo, no podría decir estas cosas, así que no tendrían el punto de vista de alguien que vive eso que llaman otros planos.
Pero eso tampoco me hace tan diferente a los demás, porque eso hacen exactamente, como yo, todos ustedes también. Todos, siendo tú, porque desde el contexto más expandido, también eres tú cuando te encuentras con otro en bicicleta que va por el camino en sentido contrario y te hace rin rin con su campanita, sea o no que tenga o no tu mismo rostro. Más porque son de la misma especie, por lo tanto están cercanos en mente y consciencia. Por eso existen hasta cierto punto. Por lo menos en la ilusión de lo físico como en la Tierra. Mentalmente pueden estar muy separados, aún así siguen siendo familia, espejos uno del otro. Robert. Claro. ¿Dónde empieza una persona y termina otra? No se sabe, ¿verdad? ¿Eres tú de nuevo? ¿Yazi? Sí, se sabe. No hay separación, más que una idea a la que se le tiene apegos. Yazi, otro día, partiendo desde donde estábamos antes. Como se ha explicado, no hay mundo físico, porque todo emana de la imaginación de la fuente misma que somos cada uno de nosotros. Desde nuestro propio y único punto de vista, y perfectamente válido, cada persona punto de consciencia es el todo, es la fuente. No es que haya múltiples fuentes manifestándose en cada persona, sino que cada persona diferente, o en apariencia diferente a cada quien, a nosotros, es solo otra expresión de lo mismo, de nosotros mismos. Siendo que no hay tiempo, siendo que solo es una ilusión que parte de la misma consciencia, como parte de sí misma. Sin un marco temporal no hay proceso de consciencia, pensamiento, y sin consciencia-pensamiento que lo razone no hay tiempo. Para la ciencia, el tiempo es movimiento molecular, como forma de medición. Aún así sigues pensando cuando estás observando un objeto en frío absoluto a menos 273.15 grados Celsius, frío absoluto. No hay mundo material, no hay densidades, no hay tiempo, no hay distancias, no hay partículas primordiales. Todo emana de quien le da esos valores, de quien se le ocurren esas clasificaciones. Cuando se encarna en algún lugar, se entra a un estado de aparente limitación, en donde la percepción está centrada en el tú y el yo, el de ver otras cosas, con el concepto de aparte de uno mismo. Esto se crea olvidando quienes éramos antes de dicha encarnación, creando con ello una nueva identidad al entrar en la siguiente. Aún con las razas estelares que conservan memoria de quienes eran en sus vidas anteriores, se conserva una identidad, un ego, que trasciende dichas encarnaciones, una tras otra como si fueran una sola vida, la anterior definiendo a la siguiente y así sucesivamente. Aún así se forma otra identidad, otra idea del yo en cada una de dichas encarnaciones. Pero la base que conserva y forma dicho ego o identidad del yo es la memoria. Si se entra en una encarnación en donde no se recuerda nada o poco de la encarnación anterior, se forma un concepto o apego a la identidad actual de la persona, como si fuera lo único que existe. Esto se traduce también en el miedo a la muerte, a la destrucción del yo, del ego. Esto es el velo del olvido del cual tantos hablan. Pero no se trata de algo misterioso y una máquina que impone un borrado de memoria sobre las almas antes de encarnar de nuevo, sino de un simple proceso energético fácil de entender. Se trata de incompatibilidad de frecuencias, en donde la memoria que está en el campo etérico, que es en conjunto la fuente misma, se encuentra en una frecuencia energética muy alta que resulta incompatible con las frecuencias bajas de un reino existencial pastoso como el que se vive en la Tierra. Frecuencias incompatibles no encajan, no sintonizan. El cuerpo es básicamente un receptor de ondas etéricas, como receptor de radio estéreo recibe de una estación que transmite música. Es el fin mismo del cuerpo, el poder transmitir como módem una señal del mundo espiritual al mundo material, usando términos que desmontaré a continuación. Lo que forma el mundo material es la percepción, y se materializa desde el punto de observación de alguien encarnado, con un proceso ya descrito que es el de la dinámica de la manifestación, en donde básicamente lo que recibe atención tomará forma primero como pensamiento que es energía, que luego al mantenerse el suficiente tiempo y con la alimentación conceptual correcta en forma de armónicos de una frecuencia, produce algo similar a lo descrito como ondas estacionarias, que crearán nodos y cada nodo es una partícula que forma átomos que a su vez formarán moléculas que a su vez formarán cosas, materiales vivas o no. Desde el punto de vista más expandido, todo lo material es conciencia, no solo como manifestación de alguien más, como en un punto de atención o densidad más alta, sino por sí mismo es una consciencia. Es decir, una roca,
un grano de arena, una molécula del material que sea, todos son expresiones diferentes de consciencia, perfectamente autosustentadas. El concepto mismo de lo que está vivo y lo que no lo está, deberá ser revisado en este contexto, porque aunque no sea vida biológica, aún ahí hay consciencia de ser. El ejemplo más claro son los cuarzos. Entonces lo único que sostiene la existencia del mundo material es quien lo interpreta como tal. ¿Quién le da el contraste entre mundo material y mundo espiritual? Vida y muerte. El observador consciencia. Las cosas existen porque las pensamos, y las pensamos dándoles un valor. Valor que cambia con otra persona, con otro punto de atención. Ambos siendo válido. Mi punto aquí es que no hay mundo material. El mundo material solo es el apego a una serie de creencias y estructuras que justifican con una tabla lógica, algo como contraposición a algo más. Es decir, es un conjunto de ideas-percepción. ¿Y quién impone ese punto de vista percepción? Es la lente con el cual una consciencia observa y razona lo que observa. Esa lente es el cuerpo material biológico en este caso. Está diseñado dicho cuerpo para limitar la percepción del punto de atención consciencia a solo poder percibirlo, que el cuerpo pueda detectar con sus limitados sentidos, comprimiendo al observador dentro a percibir una realidad limitada por dicho cuerpo que es básicamente el rango de luz visible. Cuando el cuerpo falla, se deja de tener esa lente, por lo tanto la percepción del punto de consciencia se expande y empieza a percibir más cosas de las que el mismo cuerpo puede detectar como la realidad. Desde otro punto de atención más expandido, todo es una idea, y el yo, el ego, es el resultado del marco de limitación del mismo, y eso es formado por apegos que a su vez es formado por memoria, dando la ilusión de que una persona en específico es solo un cuerpo. Y hasta cierto punto lo es, sí. Su identidad de ego usualmente está ligado solamente al contexto de realidad que le da el filtro con el que existe, su cuerpo. Al desvanecerse su cuerpo, al destruirse, se elimina el contexto del ego-yo, y se interpreta como muerte. Pero basándome en lo explicado arriba, el mismo cuerpo viene siendo otro grupo de ideas de apegos a conceptos que forman una persona y lo que la define. No hay cuerpo. Es una idea. La muerte trae la destrucción del marco de apego que define a una persona, el yo-ego, y como dicho anteriormente se define como destrucción, siendo que es el retornar al campo unificado fuera de las limitaciones de percepción de la lente cuerpo. Esto da terror a la mayoría, siendo que esa incorporación al campo etérico es el denso y fuerte amor e integración que muchos experimentan, con sus experiencias cercanas a la muerte. Cuando en vida, una persona va formando su autoconcepto, su ego y su yo. Le tiene un apego a lo que su cuerpo le ha formado como realidad. Pero su mente-conciencia no depende de su cuerpo, este solo lo traduce al llamado mundo material. Entonces al morir, la persona punto de atención consciencia mantendrá su concepto del yo y todas sus creencias. Sí, se expande su potencial al regresar al campo etérico, pero la misma persona y sus apegos pueden limitar dramáticamente esta experiencia de reconexión al todo, lo que causa que se lleve consigo todos sus valores y toda su personalidad. Muchas personas al morir repentinamente aún no se dan cuenta de que están muertas, lo que causa que sus mentes consciencias sigan manifestando o traduciendo una copia o calca del mundo material, manifestando dichas ideas que la componen como otro mundo espejo similar al material que se mantiene más firme o más difícil de alterar con pensamiento por su naturaleza de vibración baja, densa y pastosa, aunque en el final sea lo mismo. Es decir, el muerto con apegos al mundo material creará un mundo alterno muy similar, y en algunos casos idéntico al mundo real material en el que habitaba en vida. Esto sucede por el principio de que a densidad más alta, mayor será la velocidad y la facilidad para manifestar los pensamientos y volverlos algo perceptiblemente real o, aparentemente, fuera de nuestras mentes. Va en escala desde el mundo material pastoso como el que se vive en un cuerpo, llamado 3D en la Tierra como medio de manifestación lenta, hasta lo inmediato, como en las densidades muy altas en donde lo que piensas simplemente es la realidad. Lo que piensas es la realidad. Entre más denso más lento es esto, dando la ilusión de que pensamiento no produce realidad. Entre menos densa, más energía moviéndose, más rápido es la manifestación. Es más evidente que pensamiento es realidad. Entonces una persona muere, se lleva las ideas que tiene consigo, entonces manifestará un mundo a su alrededor que le sea compatible a esas ideas, generado por esas ideas.
Como todo mundo compartido es el resultado de tener acuerdos de percepción entre individuos, sucede lo mismo en el mundo de los muertos, en donde una u otra alma creará con otras una realidad en y con la cual todos sean compatibles en frecuencia de pensamiento. Frecuencias personales igual a pensamiento. Con esto intento explicar cómo veo yo el que los muertos crean su propio mundo similar al de los vivos, pero con atributos lúgubres, diferentes y cambiantes, formando clanes y alianzas entre sí, formando otra sociedad con otras reglas similares a la del mundo de los vivos, todo como consecuencia de acuerdos de percepción entre sí de las almas desencarnadas, sumando las ideas que tenían en vida con las percepciones nuevas que tienen en ese mundo espejo menos denso. Todo esto basándose en el concepto de que esas almas, puntos de atención consciencias, tienen fuertes apegos a su ego, a su yo, lo que no aceptarán fácilmente su incorporación al campo unificado, porque lo tomarán como destrucción del yo, lo que muchos desencarnados toman o perciben como la muerte de los muertos. De nuevo, esto es solo una ilusión más, porque antes de nacer ya se sostenía una idea o concepto del yo, que se ha ido formando poco a poco desde las encarnaciones anteriores. Entonces el regreso al campo unificado no es una disolución del yo, porque el concepto de identidad, yo, se sostenía antes de nacer y se sostiene después de entrar de nuevo al campo unificado. Esto usando conceptos lineales temporales desde el punto de vista de la persona observadora. Si se le agrega factores de no temporalidad, resulta aún más evidente que no puede haber muerte. Desde el punto de vista del campo unificado, éter, o planos existenciales más altos, lo mismo. El tiempo solo es el resultado del pensamiento local, o propio, como secuencia de una idea. Resulta plástico, algo controlable a voluntad.